por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No es más el alma que la comida, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni siegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Quién de vosotros a fuerza de discurrir puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué inquietaros por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan, y sin embargo yo os digo que ni Salomón con toda su gloria llegó a vestirse como uno de estos lirios. Pues si al heno del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios así lo viste, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Por estas cosas se afanan los paganos, mas sabe vuestro Padre Celestial que las necesitáis. Buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Domingo 14 después de Pentecostés. El Evangelio es muy profundo. Tiene muchísima enseñanza. Imagínense las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Imagínense como en una computadora que, por ejemplo, buscas un versículo de la Sagrada Escritura y el aparato te muestra infinidad de páginas con la cita bíblica, con diferentes traducciones de la Biblia y a veces con diferentes interpretaciones. Imagínense ahora estos fragmentos del Evangelio como si fuera una información que entra a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestra alma. Y obviamente que imagínense que tienen delante de ustedes las Sagradas Escrituras y de pronto en todos los libros de las Sagradas Escrituras empiezan a brillar párrafos, versículos que tengan sintonía, relación con lo que ustedes están tocando en este momento. Así sucede con esta parte del Evangelio de hoy. Se está tocando la providencia de Dios. Se está tocando la divina providencia de Dios. Y en el momento en que leemos esta parte del Evangelio, empiezan a brillar por todo el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo, fragmentos, textos que tienen que ver con esta enseñanza, que se sintonizan con esta enseñanza.
Por eso es importante leer las Sagradas Escrituras, ya que un solo tema está regado por todas las Sagradas Escrituras, y al recolectar todas esos fragmentos, atesoramos un gran tesoro, valga la redundancia, de enseñanza sobre ese tema o sobre cualquier otro del que se hable en las Sagradas Escrituras. Hay dos tipos de poder divino que dirige la creación. Hay un poder divino que está basado en el poder directivo de Dios. Ese poder está basado en el darse de Dios a todas las cosas de manera absolutamente divina y natural. Podríamos llamarle la providencia general, poder directivo o providencia general. Es el sostenimiento que Dios tiene de todas las cosas, de todas las criaturas, de todos los seres, incluidos los seres humanos, en relación a todo el contexto de la creación. La luz, el magnetismo, los átomos, las partículas subatómicas, las moléculas, las células, los seres, cualesquiera que estos sean, espirituales, materiales, angélicos o humanos, cósmicos. Ese poder directivo de Dios o providencia general es lo que sostiene toda la existencia de la creación. Esa es una providencia que no depende de la criatura, depende plena, total y absolutamente del Creador, que en la medida de su divina voluntad decide que los seres permanezcan. Ese poder directivo o providencia general de Dios es el que sostiene la existencia de toda la creación. De tal manera que aunque vemos en la Biblia Dios creó, realmente Dios está creando constantemente. La atención de Dios y su intención divina están enfocadas en cada criatura, desde lo infinitamente pequeño hasta lo inmensamente grande que podamos imaginar y más allá. Y es esa providencia general la que sostiene toda la existencia. El día que el Eterno dejara de proveer con esa providencia general, volveríamos a la nada. El día que el Eterno dejara de poner su atención, su intención de expresarse y de darse a alguna criatura, ésta regresaría al instante a la nada. Pero hay otro tipo de providencia, la providencia propiamente dicha, que depende de la relación creador-criatura a través de la libertad compartida entre el Creador y la criatura. El ser humano tiene una libertad que le ha sido dada por Dios. Dios no tiene libertad. Dios es la libertad. Ya les he estado enseñando en varias homilías esto y en varias pláticas de YouTube en el canal de la Virgen. Dios no tiene misericordia. Dios es la misericordia. Dios no da la paz. Dios es la paz. Dios no da justicia. Dios es la justicia. Dios no da el bien o tiene el bien. Dios es el bien. Así ahora, Dios es voluntad. Y de esa voluntad que Dios es, compartimos nosotros.
Y en esa relación de voluntad divina con la voluntad humana y el albedrío para elegir lo que queremos pensar, sentir y actuar y hablar, en esa relación se basa la providencia, no la providencia limitada de Dios, porque la providencia nunca está limitada, pero sí la providencia condicionada a los seres que tienen albedrío, o sea, libertad de elección y voluntad de actuar. Y en esa relación de albedrío y voluntad compartido entre la criatura y el Creador, es como se da esta voluntad que pudiéramos llamar en cierta forma limitada, porque la voluntad de Dios hacia las criaturas racionales depende de la voluntad que la criatura tiene de recibir a Dios, de recibir su providencia. Y nos hacemos accesibles a recibir ese tipo de providencia, que es una providencia, ya le llamaríamos no providencia general, sino una providencia particular, una providencia inclusive individual. La criatura es la que limita que esa providencia se derrame sobre nosotros en toda su omnipotente abundancia. Está sometida esa providencia de Dios a la disposición que tiene la criatura para recibirla. Y como todo lo que Dios provee para el ser consciente, para el ser libre, para el ser que tiene voluntad de elegir y de actuar, todo lo que Dios le quiere dar a su criatura consciente tiene que ver solo con la naturaleza y esencia misma de Dios, que es amor, que es generosidad, que es impartirse, que es beneficencia pura, crecimiento puro, desarrollo puro, iluminación pura y santidad pura. De tal manera que cuando obramos contrariamente a esa naturaleza divina de su providencia, que es el darse para que cada criatura pueda cumplir el propósito definitivo, para que cada criatura pueda cumplir con el propósito definitivo para el que fue criado, pues se ve limitado por las acciones, los pensamientos, las palabras, las emociones de los hombres que actúan de una manera no armoniosa con el plan divino, no armoniosa con la voluntad divina, y la mayoría de las veces inclusive contrario, contrario al orden divino, contrario al orden de Dios, contrario al orden de la fe. Quita eso. Entonces, ¿cómo puede la providencia individualizada de Dios, cómo puede esa providencia individualizada de Dios, cómo puede, cierra bien la reja o la puerta, porque si no las velas se me gastan. ¿Cómo puede la providencia individualizada de Dios, la providencia particular hacia cada uno, cómo puede darse en sobreabundancia si la criatura desde su libertad, por ignorancia o no, consciente o no, está actuando de una manera que su actuar, su pensar, su sentir no vibra en sintonía para homogeneizarse con la providencia que Dios le quiere dar?
Claro que este sentido de la providencia es muy sutil, porque muchos de ustedes me dirán, bueno, hay mucha gente que vive equivocadamente en su pensamiento, en sus emociones, en su palabra y en su acción. Hay seres que viven inclusive actuando totalmente contrario a esa providencia que se derrama. Y sin embargo tienen abundancia, tienen prosperidad, tienen dinero, tienen propiedades, tienen fama, tienen poder y hacen lo que quieren. Y lo vemos esto inclusive en niveles de alto nivel de entre religiosos, entre guías espirituales, que muchas veces vemos el fraude de los guías espirituales en todos los aspectos de las religiones, en los gobiernos, en las sociedades, en las empresas. Y entonces ustedes me dirán, pero padre, no, esto no es así, porque si la providencia dependiera de quién se porta bien o quién se porta mal, pues entonces los malos, entre comillas, los malos no tendrían nada. No, no es así. Porque aunque la gente que tiene mucha prosperidad y abundancia, que no es el caso de todos tampoco, porque realmente hay gente empoderada, adinerada, en posiciones de gobierno de alto nivel, de guía espiritual o como sea, que sí son hermanos nuestros que están siguiendo los principios divinos. Eso hay que reconocerlo. Pero acuérdense que la providencia particular, Dios la da en orden al último fin. Y aunque los hombres, por medios adversos, por medios equivocados, o inclusive a veces conociendo las leyes de la mente y del alma y del universo, usan lo que vulgarmente por ahí llaman mucho en internet la ley de la atracción para tener abundancia, pero pueden manejar hasta cierto nivel y hasta cierto nivel van a tener abundancia, hasta cierto nivel van a tener prosperidad, porque en los niveles de lo espiritual, si no lo están trabajando, no van a obtener los últimos fines para los que fueron creados, aunque tengan abundancia. Yo lo he dicho en algunas homilías de hace algunos años, por ejemplo. Hay quienes dicen que se pueden hacer milagros con la ley de la abundancia, y yo estoy de acuerdo con ello. Si sabes y conoces las leyes, las puedes utilizar en tu beneficio. Sin embargo, hay una ley que prevalece sobre esas leyes, que es la ley de la fe, de la esperanza y del amor. Mientras un adinerado tiene que ir a Houston a atenderse por una terrible enfermedad, una gente humilde y sencilla habla con la Santísima Virgen en su corazón y le dice: Madre mía de Guadalupe, Santísima Virgen, en tu advocación de San Juan de los Lagos, o de Juquila, o Señor del Veneno, Señor de la Misericordia, Señor de Carácuaro, por no hablar más que de algunos de las grandes advocaciones de Jesucristo en sus imágenes en el mundo mexicano, y sanan. Cuando yo voy a San Juan cada año, que me voy caminando, que me mezclo entre los miles de peregrinos que van a ver a la Santísima Virgen, y en algunas ocasiones en la Basílica, cuando he ido de visita, me ha tocado ver cosas extraordinarias en la gente. Pero sobre todo en la ida a San Juan para la fiesta del 2 de la Candelaria, no hay una sola persona que no vaya caminando, porque ellos llaman pagar una manda, yo le llamo agradecer.
Cuando tú dices y ves que aquella persona caminó un mes para ir a ver a San Juan, caminan un mes para entrar el día primero, entran al santuario, ven a la Virgen durante 5 minutos y camínale porque ahí viene la otra peregrinación. Y entras, van entrando al pasito y desde la puerta uno va viendo a nuestra madre y llega uno ahí y en 5 o 10 minutos que puede uno medio estar ahí en el altar, le agradece, le llora, le promete, se arregla uno con la Virgen y salte porque ya viene la otra peregrinación y miles de gentes. Y cada uno con una historia diferente. Cada uno con una historia de fe. Cada uno con maravillas, gracias, milagros hechos por Dios a ellos, donde la famosa ley de la atracción pues funcionó de una manera no fuera de la ley, pero sí de una manera tan sagrada, tan sobrenatural, tan mística, tan espiritual, tan divina y tan santa, que se queda uno boquiabierto ante tantas maravillas. La providencia particular que Dios da a cada criatura tiene 2 niveles. El nivel material, el nivel necesario para la vida humana en esta tierra, trabajo, comida, vestimenta, salud, abundancia, prosperidad. Pero tiene otro nivel que es el sobrenatural, el alcanzar el último fin para el que el hombre fue criado. Y eso es esa providencia superior, esa providencia sutil, esa providencia que se puede sentir pero no se puede ver, solamente se manifiesta en aquellos que le sirven al Creador. Entonces la providencia particular va a depender del servicio que la persona le dé al Creador. De ahí va a depender todo. A eso es a lo que se refiere Jesucristo. Cuando Él dice aquí que no te preocupes por lo que vas a comer, no os inquietéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No es más el alma que la comida, o el cuerpo no vale más que la vestidura? Es por esto, amados hermanos, cada criatura por naturaleza, por el don de la providencia general, cada criatura trae instintivamente el don de la supervivencia. Y ese don de la supervivencia va a ser que cada criatura busque su sobrevivencia de alguna manera. Y esto se da desde los seres microcelulares, o que más allá del microscopio, por decirlo así, hasta cualquier ser humano, cualquier ser que con las ballenas, todos los animales y todas las criaturas, los árboles, todo tiene vertido en nosotros, está la providencia general, transformada en instinto de conservación, en instinto de supervivencia, en instinto de sobrevivencia. Es a veces las formas educacionales con que nos han programado, o las religiones, o la sociedad, o la familia, o el medio ambiente, lo que puede bloquear la conciencia o el funcionamiento de esa natural, valga la redundancia, esa natural naturaleza e instinto de supervivencia que tiene uno. ¿Cuántas veces cuando los hijos se van de la casa por la X o Y razones, que por qué no quiso estudiar, lo que sea, se van y encuentran una manera de sobrevivir? Bueno, en aquellos años, cuando no había tanta ideología mezclada y que confunde, que son de mi edad, 70, 80 años o un poquito menos, pues no nos hicimos, la mayoría no nos hicimos gente maligna. Mucha gente se vuelve habilidosa,
el milusos, como dicen en México, pero de alguna manera ese instinto de sobrevivencia, que es lo que se da en la gente, por decirlo así, lo voy a decir solo para que se entienda, no porque yo piense así, clase media o media baja o un poco media alta, todos han tenido que amarrarse la tripa y no necesariamente caer en la criminalidad y en el bandolerismo para poder tener lo que tienen. ¿Quién los llevó ahí? Un instinto natural puesto por Dios en la criatura para sobrevivir. Claro, quien sabe entender después de años dice: ¿cómo le agradezco a Dios porque todo lo logré? Pude sobrevivir, pude trabajar, pude hacerme una casa, agradecer a Dios. Bueno, eso ya es un nivel de conciencia. La providencia general es para la supervivencia de las criaturas y debería de servir para que el hombre principalmente tomemos conciencia de a quién le debemos todo. Pero la providencia particular, Dios es un dador imparable. Dios siempre da y siempre dará y siempre está dando. Hay de aquellos que no sabemos hacer uso de lo que se nos da. Cuando a veces en la tradición hebrea se dice que cuando a veces hay quien dice: pero ¿cómo es posible que esa persona tenga el dinero, tenga las riquezas, tenga el poder y haga tanto daño a sus hermanos y a la humanidad o a la sociedad, y nadie los puede detener ni limitar? ¿Y por qué tienen tanto en abundancia? Porque cuando vemos la ley de causas y de efectos desde la providencia general o desde la providencia particular, se ve como un todo. Tenemos la idea de que si recibimos si nosotros causamos algo, tenemos que recibir un efecto. El error es que creemos que muchas veces el efecto lo vamos a recibir inmediatamente. No siempre es así. En muchos casos el efecto se recibe después de la muerte o se recibe después de muchos años, porque para Dios no hay tiempo. Nosotros estamos en una eternidad en la cual vivimos esta tierra que es momento y tiempo y espacio, pero aún esta tierra, momento, tiempo y espacio, estamos caminando dentro de la eternidad. Y Dios, que ve, sabe que una causa tendrá su efecto tarde que temprano, y el efecto será de la misma naturaleza que la causa. Por eso nos indica aquí Jesucristo: no es más el alma que el cuerpo, y no es más el cuerpo que el vestido, y no es más el alma que la comida. Mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros? O sea, ahí está dando la providencia general. O sea, vean, Dios nos dice: he puesto un orden tal en el universo que si mis hijos se vuelven observadores de las leyes de la naturaleza, sabrán que el mundo es súper abundante y que a nadie le puede faltar lo que necesita. Hay gentes que tienen en exceso, no lo necesitan. Y los que tienen porque lo necesitan y no tienen aún lo que necesitan, es porque algo hay en su mente, algo hay en sus creencias que no les permiten sentir esa providencia general llamada instinto de supervivencia, instinto de conservación. ¿Sí?
Y no hay absolutamente nadie que, siguiendo un instinto de supervivencia y de conservación, y se dedique a, como dicen vulgarmente en México, la maña, el delito, el crimen, lo que sea de esta naturaleza, que no reciba el efecto inclusive antes de morir. Y después de la muerte, obviamente, ¿no? Para no meterme ahorita en términos de eternidad. Pero así será y así es. ¿Quién de vosotros, a fuerza de pensar y discurrir, puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué inquietaros por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Y sin embargo yo os digo que ni Salomón con toda su gloria llegó a vestirse como uno de estos lirios. Todos los perfumes que se usan son artificiales. Ningún perfume de laboratorio se puede igualar a un aroma natural de una rosa, de un nardo, de un jazmín, de una planta natural. Inclusive si se sacan las esencias, tienen que sacarse las esencias de manera absolutamente natural para que conserven eso. Si no, no lo conservan. Pues si el heno del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego, Dios así lo viste. Si las rosas que solamente duran unos días y luego se tienen que quemar, y vemos las flores del campo maravillosas, vemos cómo reverdece cada año los campos, las montañas, y en muchos lugares luego se echa al fuego. Si algo que va a durar tan poco, que va a quedar en cenizas, Dios así lo viste, pues si el heno del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así lo viste, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. No os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos. Por estas cosas se afanan los paganos, los que no tienen fe. Mas sabe vuestro Padre Celestial que las necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Buscar el reino de los cielos es busca el reino de las causas, y el reino de las causas está en tu mente. El reino de las causas está en tu interior. Tú no puedes esperar abundancia si no te sientes merecedor de ellas. Tú no puedes tener salud si no te sientes digno de salud. Te voy a poner un ejemplo. En muchos cursos de abundancia y de esto de la ley de la atracción. Y mentaliza esto y pronuncia esta afirmación y te va a llegar la prosperidad. Les voy a poner un ejemplo. De nada me sirve en la mañana: oh divina providencia, yo te adoro noche y día porque me das el sustento por las manos de María. La divina providencia se extiende en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Me levanto, como y bebo sin saber de dónde viene la divina providencia, es la que a mí me mantiene. De nada me sirve todo esto, dicho y sentido con el corazón en la mañana, si después, por ejemplo, yo estoy pidiéndole a Dios la salud y quiero salud, yo soy la salud y todas esas cosas que enseñan en los cursos, que se ve mucho en internet y en muchos cursos. Pero si yo, por ejemplo, pido salud, pido sanación y luego me malpaso, me voy a trabajar y no como a mis horas, y luego como comida chatarra, y luego me desvelo, y luego no descanso lo suficiente,
y luego no hago las cosas como verdaderamente necesito hacerlas. ¿Qué sucede? Mi cuerpo se va a enfermar por más que yo esté pidiendo salud y esté seguro de la salud. Mis acciones están diciéndole a mi cuerpo que no quiere la salud. Me malpaso, me trasnocho, me canso en excesivo. O sea, todos esos abusos que hago con mi cuerpo a través de una mala alimentación, no hacer ejercicio y todo eso, que es parte del instinto de supervivencia, que es parte de la providencia general que Dios nos ha dado, pues me voy a enfermar. Señor, quiero un trabajo, pues salte a buscarlo. Señor, pues quiero una buena calificación, pues ponte a estudiar. Así es. El instinto de supervivencia lo tenemos, por eso Jesús nos dice que no podemos, o vivimos con la conciencia de lo mundano, o vivimos con la conciencia de lo espiritual. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y por eso viene la conexión con la epístola de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 24. Sí, esto es bien importante porque en algunos lugares les dicen, ten fe en la divina providencia, ten fe en la divina providencia, sí, pero la divina providencia, sí, pues porque estás moviéndome las cosas. La divina providencia es una acción de Dios a través de que cada criatura cumpla con lo que tiene que hacer. Ejemplo, obviamente que los pájaros ni siembran ni tienen graneros, pero las plantas que dan semillas cumplen con el propósito de providencia que Dios les dio. Cuando cada criatura cumple con su propósito, todos tienen lo que necesitan. Si llueve, la tierra se moja. Si la tierra se moja, puede germinar la semilla. Si la semilla germina, puede crecer la planta. Si la planta crece, genera más semilla. De ahí comen los pájaros y comen los hombres, y así sucesivamente. Y se forma una cadena de providencia. Claro, Jesús estaba hablando hace 2000 años. Y estaba dando en esto la clave de la conservación de la naturaleza. Estamos como estamos a nivel mundial, la contaminación y todas estas cosas, debido a que el hombre, el ser humano, con sus falsas creencias, con sus falsos adoctrinamientos, estamos descontrolando el orden de la naturaleza, que es providencia general, para que a nadie le falte nada. La ambición del hombre tala los bosques. La ambición del hombre consume las especies animales y marinas, vegetales. La ambición del hombre saca de las entrañas de la tierra lo que contamina el aire, y así sucesivamente. Ni modo, amados hermanos. Las leyes del universo son leyes divinas también, y si no las respetamos, obtendremos el efecto de nuestras transgresiones, porque no hemos buscado el reino de Dios y su justicia, para que todo se nos dé por añadidura. Hermanos, vivid según el Espíritu, según la ley interior, según la conciencia interna. Busca el reino de Dios y su justicia. Pero el reino de Dios y su justicia no solo es lo moral, no solo es lo religioso, no solo es lo espiritual, es lo político, es lo científico, es lo material, el trabajo, lo empresarial, todo. En todo tenemos que buscar el reino de Dios. Vivid según el Espíritu y no satisfagáis los apetitos de la carne.
Todo lo que hemos hecho, fíjense bien, y esta es una realidad, todo lo que hemos hecho en la raza humana y hemos inventado inventos, somos maestros en inventar necesidades que generan consumismo a lo largo de toda la historia. Hemos generado necesidades que acarrean consumismo a lo largo de toda la historia. Y cuando eso se vuelve desequilibrado, vemos a gentes que tienen unas casas que ni modo que se acuesten en las 20 habitaciones que tienen, o que se bañan en las 10 albercas que tienen en sus mansiones. Todo eso, ese desequilibrio en el tener y en el poder y en la fama, el poder, el dinero, el sexo, en lo que sea, viene porque vivimos según los apetitos de la carne. Tratamos de satisfacer la carne. Todo lo que es consumismo en el mundo es para satisfacer la carne. Si hubiéramos desarrollado nuestros dones espirituales, por ejemplo, pues no necesitaríamos celulares porque nos podríamos comunicar telepáticamente con nuestros hermanos. Si fuéramos una humanidad espiritual, tendríamos el don de la evidencia, no necesitaríamos computadoras ni nada de esto. Pueden tomar como una tontería todo lo que estoy diciendo, pero si lo profundizan me van a dar la razón. Por eso nos dice aquí la Escritura, San Pablo: vivid según el Espíritu y no satisfagáis los apetitos de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu. La carne, nuestro cuerpo es como un perro, solo quiere estar trague y trague y trague y trague aunque se reviente, y no tiene llenadera. Nuestro cuerpo quiere comodidad, quiere placer en todos los sentidos, y de ahí viene todo tipo de desenfreno sexual, todo tipo de vicios en lo que tomamos, en lo que comemos, en los deportes que hacemos y en todo, en la política, en la religión y en todo. Desgraciadamente, ahora que se ha olvidado el verdadero evangelio de Jesucristo, así estamos. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu contrarios a los de la carne. Son entre sí opuestos, por lo cual no hacéis lo que queréis. ¿Lo que queréis desde dónde? Desde el alma, no desde el cuerpo. Mas si os conduce el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, y estas obras de la carne tienen consecuencias. Detienen la providencia de Dios. Aquí va. Manifiestas son las obras de la carne: fornicación, todo tipo de acciones sexuales fuera del orden divino, generan dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte en los seres humanos. Ya sabemos que todos nos vamos a morir, pero el ser humano se degenera cuando fornica. Fornicar es una palabra que tiene un significado muy propio, pero como lo toma la gente es todo tipo de depravación sexual. Deshonestidad. ¿Qué sería la traducción actualmente a la deshonestidad? El ser una persona tranza en cualquier aspecto de su vida. Lujuria. Lujuria también tiene que ver, la mayoría de la gente interpreta la lujuria como actos sexuales depravados y abusados y constantes, porque en ese sentido el cuerpo del hombre y la mujer también a nivel sexual, y sobre todo ahora con las nuevas enseñanzas mundiales,
transforman el cuerpo de un hombre o de una mujer en un animal insaciable de placer carnal. Y eso lo lleva a hacer cosas innombrables. Pero también tiene que ver con el lujo. Cuando decimos, hay esta selva lujuriosa, tiene que ver con el lujo. El exceso de, esa es la lujuria, exceso de sexo, exceso de comida, exceso de vestidos, exceso de zapatos, sobre todo las mujeres, exceso de joyas, exceso de casas, exceso de terrenos, exceso de todo. Idolatría. Adoramos a los artistas, adoramos a los gobernantes, adoramos a los políticos, adoramos a X o Y personas famosas, adoramos el deporte, adoramos la guerra, adoramos... Si no adoráramos todo eso, no existiría en la tierra. Y todo eso va a traer consecuencias negativas. Magia, hechicería. La gente quiere cosas fáciles. Recurren a la magia, a la hechicería, a los agoreros, a los adivinos, a los santeros, a los adoradores de la Santa Muerte, a devociones totalmente satanizadas y distorsionadas de algunos santos. Por eso digo la santería, que usan imágenes sagradas, pero con mucha gente dirá, no, pero si son santitos, sí. Pero una imagen puede ser poseída por un espíritu diabólico, aunque sea una imagen de la Virgen, una imagen de Cristo. Claro que sí. Por eso la iglesia nunca enseñó a idolatrar. Pero cuántas de estas gentes usan las imágenes sagradas, las profanan y luego les ingieren espíritus demoníacos. Magia, hechicería, brujería, todo este tipo de cosas. Conocimiento oculto, pero oscuro. ¿Sí? Todo eso trae consecuencias para el cuerpo y para el alma. Enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones. Fíjense, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, disensiones, herejías. Todo esto está produciendo divisiones familiares, divisiones en las empresas, divisiones en los gobiernos, divisiones en la religión, divisiones sobre todo en la familia, entre hermanos y entre pueblos. Homicidios, embriagueces, orgías y cosas parecidas. Todo lo que se parezca, todas las cosas parecidas a estas, San Pablo ya no nombra más. Créanme que nosotros en la actualidad podríamos encontrar muchísimas más palabras que tengan que ver con esto. Y todo esto es causa de pobreza interna, pobreza mental y por lo lógico, pobreza exterior. Os prevengo, como ya lo tengo dicho, que los que hacen estas cosas no alcanzarán el reino de Dios. Quien haga estas cosas, sea religioso, sacerdote, obispo, papa, cardenal, o simple seglar del pueblo, del rancho, de la ciudad, de donde sea. Quien hace estas cosas, nos dice San Pablo, os prevengo. Como ya lo tengo dicho, que los que tales cosas hacen, no alcanzarán el reino de Dios. Al contrario, los frutos del Espíritu son los frutos de ese reino que está en nosotros. Caridad. Es una ley en el universo que lo que das recibes. Da sin esperar para que recibas sin pedir. Da generosamente a tu prójimo. Da, ayuda, siempre haz caridad. Da generosamente sin esperar nada contra cambio y recibirás sin que tengas que pedir. Gozo.
Paz. Quien tiene gozo y paz, siempre estará generando una química sanguínea en su cuerpo que no permitirá que se enferme, ni de cáncer, ni de ninguna enfermedad. Porque para que un sistema inmunológico esté sano, nuestras sustancias químicas dentro de nuestro cuerpo tienen que ser de la naturaleza de curar, de sanar y de restablecer y restituir un cuerpo. Y eso solo lo puede dar una persona con pensamientos positivos, sagrados, elevados, de amor, de fe, de paz, de alegría, de gozo. Paciencia. Benignidad. Ser benigno significa aprender a perdonar a nuestros hermanos. El que piensa que no perdona, cree que está dañando al otro. No perdonar es como si yo agarrara una brasa, un carbón ardiente de una hoguera y se lo lanzara a mi prójimo pensando que lo voy a quemar. El primero que me quemo soy yo. Entonces la palabra benignidad aquí en la carta de San Pablo es ser benigno, ser una persona que sepa perdonar. Bondad. Bondad es una persona que sabe acercarse a sus hermanos con amor. Longanimidad, un alma grande, una persona que está para todos. Eso no quiere decir que no se tengan que poner límites con ciertas personas y en ciertas circunstancias, pero se hace desde el amor, desde el respeto, desde el honrar la vida del otro como el otro la lleve. El que yo honre la vida de un hermano, de un drogadicto, de un alcohólico, no quiere decir que yo lo tenga que rechazar. Puedo poner un límite y no necesito pensar ni creer como él, pero honro su vida, lo respeto y pongo un límite sano para ni yo meterme en su vida ni esa persona se meta en la mía. Fe, modestia. No andar presumiendo lo que no se tiene y aunque se tenga, porque eso es soberbia. Continencia. La continencia y continencia y castidad. La castidad no es celibato, señores. La gente entiende castidad como celibato. No, señores, la castidad no es celibato. Puede haber personas célibes que no tienen castidad. Y puede haber personas castas que no sean célibes. Continencia, por ejemplo, ¿qué es contener? Bueno, yo me contengo. Si tengo ira, si soy muy rápido a la ira, trato de contenerme para no estallar y dañar a mis hermanos. No quiere decir que trato de renunciar a la ira, pero si esta surge, la voy a usar con moderación, con sabiduría. Me voy a contener mi ira, voy a contener mi gula de comer, voy a contener mi gula de beber alcohol, de alcoholizarme, voy a contenerme de no fumar, voy a poner contención, un muro de contención para no enviciarme ni con el cigarro, ni con el alcohol, ni con la droga, ni con nada. Y también si yo aprendo a contenerme, tener continencia, voy a poder ayudar a otros a poner continencia. Castidad. La castidad es hacer uso de los placeres de la carne en el orden divino. Ser casto es comer en el orden divino. Comer para vivir, no vivir para comer. Castidad es tener un sexo, una sexualidad adecuada, correcta y en el orden divino. Por ejemplo, decía yo hoy en la mañana en la misa a unas personas que fui a celebrarles misa por allá en la sierra, campesinos, les hablé en su idioma. El hombre latinoamericano, el mexicano sobre todo, si no es que en el mundo sucede, es esencialmente violador, aunque sean casados.
¿Por qué? Porque el hombre quiere abusar de su pareja, cuando muchas veces su pareja pues no tiene la disposición porque está enferma, porque está cansada, porque por alguna razón no tiene la disposición de compartirse con su pareja, con su esposo, y el esposo se molesta porque la esposa no se quiere compartir. Tú eres la culpable si yo busco otra mujer porque no te compartes conmigo, o las mujeres también con los hombres. Entonces, aunque estén casados, muchos no son castos. La castidad es hacer uso de todo lo que nos produce placer en el orden divino. Me gustan los chocolates, me gusta viajar, me gusta el juego. Todo eso lo puedo hacer y vivirlo, pero con un orden divino que no me saque de mi propia atención, que no me vuelva yo una persona enviciada, dependiente e idólatra de todo lo que produce placer. Me siento desesperado si no tengo el celular. Me enojo, me enfurezco porque no tengo el celular, porque no estoy viendo la internet, porque no estoy en la computadora, porque nadie me habla, en fin, todo. Eso es falta de castidad. Quien vive con esto, quien vive con caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, una grandeza de alma, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad y otras cosas más como estas, les aseguro que no les va a faltar salud, casa, vestido y sustento. No les va a faltar, porque están cumpliendo para alcanzar la providencia particular respecto de su destino, porque todos estamos llamados para ser felices en la eternidad, para alcanzar la unión con Dios, para recuperar nuestra imagen y semejanza con Dios. Para eso hemos nacido. Entonces muchos, la providencia particular, Dios les puede dar mucha abundancia material y todo, pero si no lo usan para la finalidad espiritual para la que Dios los creó, al final eso será terrible para esas almas. Cosecharán lo que sembraron, libre elección. Ni siquiera podemos culpar a Dios de castigo. Contra tales, quienes viven con estas cualidades, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que creen en Cristo, los que aman a Cristo, han crucificado su carne y con sus pasiones y concupiscencias. Los que son de Cristo, los que creen en Cristo, los que aman a Cristo, los que adoran a Cristo, tratan de imitar a Jesucristo. Y en verdad yo les digo que el que trate de imitar a Jesucristo podrá hacer lo mismo que Cristo hizo, ya lo dijo él. El que crea en mí hará estas obras que yo hago y aún mayores. Y quien trate de ser como nuestro Señor Jesucristo, el Padre le dará no solo una abundancia arrolladora de providencia particular para su vida personal, sino que inclusive podrá ser accesible a más fuerza y más luz y más poder de la providencia general con la que Dios sostiene todas las cosas. Porque entonces todo se acomodará para su bien. Solo tenemos que confiar, confiar y confiar. Pero la confianza, la confianza está sostenida por la acción. Confiar y hacer, hacer y confiar, creer, confiar y hacer, amar lo que creemos, creer en lo que amamos, confiar y hacer. Y así se nos dará realmente la oportunidad de poder obtener el beneficio de estos fragmentos del Evangelio. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.